Iván, bien, estamos con Iván Montoya, ex procurador anticorrupción y experto en temas de extradición, precisamente. Iván, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, muchas gracias. Bueno, la última información que hemos tenido es que la policía ha detenido a Jorge Balda, que es el abogado de Belaúnde del Ocio. También ha detenido a los familiares, parece que Belaúnde del Ocio tenía familiares allá. En fin, ha detenido una cantidad importante de personas. Aquí, bueno, detener al abogado ya es un poco raro, ¿no? Digamos, eso estaría, hay una cierta extralimitación ahí, ¿no? Sí, parecen actuaciones desesperadas por parte del gobierno boliviano, ¿no? Esto de detener al abogado, tal como lo hemos escuchado, me parece sinceramente un exceso, ¿no? Salvo que se tengan evidencias, mínimas evidencias, de que el abogado haya contribuido directamente a la fuga, claro, de Belaúnde del Ocio, pero si se trata solo por el ejercicio de la defensa, y incluso si supiera cuáles eran los planes de Belaúnde del Ocio, él no tenía la obligación de develarlos. Hay algo que se llama el secreto profesional que resguarda ese tipo de seguridades. Por eso, salvo que se trate de alguna mínima evidencia que le haya aportado contactos, que haya colocado lugares donde él pueda fugarse, en fin, salvo esas situaciones, no se explica una detención así, ¿no? Sí, pues. Ahora, ¿qué explicación tiene usted acerca de esta fuga? Los bolivianos, bueno, el ministro boliviano ha señalado que ha sido una negligencia de la policía, en fin, los han detenido a los policías también, ¿no? Los están investigando. Puede haber habido corrupción, todo esto se presta pues a muchas suspicacias, ¿no? Hay quienes sostienen que podría haber habido hasta una conversación entre los dos presidentes, en fin. ¿Cómo puede haber ocurrido una cosa así? Es decir, ¿cuál sería su hipótesis? Bueno, primero la falta de cuidado grosera que ha existido en el manejo de la vigilancia la vigilancia respecto de el que en ese momento ya era un sujeto, no un extraditable, sino un sujeto a extradición ya. Es decir, ya existía una resolución judicial que concedía la extradición de Belaúnde del Ocio. Por lo tanto, era un sujeto que ya se sabía que tenía, salvo los impases que había que esperar, o no sé si había que esperar respecto a las acciones que habían hecho en el Tribunal Constitucional Boliviano, era un hecho que tenía que ser entregado. Entonces, los máximos cuidados debieron activarse sobre todo en ese momento, en el momento en que se expide la sentencia o la resolución, perdón, de la Corte Suprema Boliviana y acepta la extradición. En ese momento él sabe que ya va a ser entregado. Lo otro era un tema de dilación probablemente. Creo que allí se comienza a maquinar probablemente la fuga. Yo creo que es una fuga evidentemente. Y por lo tanto allí se debieron dar los mayores cuidados, tanto de nuestra defensa. Yo supongo que hay una defensa peruana en Bolivia presentando escritos solicitando el cambio del cumplimiento del arresto provisorio de domicilio a un establecimiento penitenciario. Es decir, Perú debe tener ahí un abogado. Nadie sabe quién es. Debería tener un abogado, porque nuestros abogados en Perú no pueden ejercer defensa en Bolivia directamente. Claro. O sea, ante los tribunales bolivianos tiene que ser un abogado colegiado, entiendo yo, colegiado en La Paz o en Bolivia en general. Entonces, hasta donde yo sé, se contrató algún abogado, pero yo desconozco el nombre, la competencia, la capacidad, la experiencia de este abogado, ¿no? De eso no se ha informado, ya habría sido entrevistado por algún medio, en fin, pero nunca se ha sabido nada de él. Y bueno, hay incluso la hipótesis, alguien ha vertido la hipótesis, creo que no sé si el propio Balda o alguien más, en el sentido de que pudo haber sido secuestrado, porque ha dejado algunos, digamos, bienes personales, sus pastillas, cosas de ese tipo. Entonces, como si hubiese sido arrancado de ahí a la fuerza y rápidamente, sin que hubiese tenido tiempo de recoger sus bienes personales, ¿no? Sinceramente, no creo en esa hipótesis, ¿no? Es tan mínimamente posible que esa posibilidad creo que es prácticamente imposible, ¿no? Yo creo que la cuestión, el elemento evidente es que ha habido una grosera negligencia por parte del gobierno boliviano, no sé si precedida de actuaciones erróneas por parte de nuestros representantes allí, que tendríamos derecho a saber si se presentaron
todas las solicitudes que debieron de presentarse en el momento oportuno a efectos de redoblar las seguridades respecto de este prófugo, ¿no? Bueno, hoy día el Comercio informa que el director de Asuntos Jurídicos de la Cancillería boliviana, que es el mismo que preside CONARE, ¿no? El organismo de refugio, ha dicho dijo que las autoridades peruanas se habían comprometido a comunicar el viernes, es decir, el viernes que acaba de terminar, la fecha en la que se ejecutaría la extradición, pero no recibió ninguna información, es decir, las autoridades peruanas tenían que fijar la fecha y no respondieron, entonces como si tuvieran, digamos, está dando a entender que las autoridades peruanas habrían dilatado este asunto, ¿no? Mire, una vez que la Corte Suprema concede la extradición, es en ese momento, por lo menos en ese momento, en que debió viajar esta comisión. Debió viajar una comisión de la Cancillería, debió viajar una comisión del Ministerio de Justicia o de la Procuraduría, en fin, a efectos de una suerte de acto de presión para apresurar la fecha de la entrega, el momento y el cuándo y el cómo, redoblar las medidas de seguridad, porque si no se lograba el cambio a un establecimiento policial o penitenciario, por lo menos pedir el redoblamiento de la vigilancia policial en el domicilio donde estaba Belaúnde del Oso. Por lo tanto, efectivamente, ¿qué tipo de actuaciones se han realizado allá? Para mí es sinceramente una incógnita, ¿no? Incógnita. Bueno, ya parece que en el Congreso quieren interpelar al ministro de Justicia, Gustavo Diancén, para que explique, por ejemplo, por qué el Perú apostó por la extradición y no por la expulsión, y hubiera podido, digamos, demandar la expulsión y ya estaría acá. Eso se le preguntó ayer al ministro en Cuarto Poder, y esto fue lo que respondió. A ver. El día viernes, antes de ayer, hemos obtenido la sentencia del Tribunal Constitucional Boliviano que declara infundado el amparo solicitado por Belaúnde del Oso. ¿Qué significa esto, Augusto? Significa que las dos sentencias de CONARE quedan firmes. Lo que quiere decir es que no le han dado el refugio. Sí, que no le han dado el refugio, Augusto, no significa que lo cogen y lo ponen en la frontera, no. Después de este paso, se tiene que realizar un trámite administrativo de expulsión. Trámite administrativo que, según información que hemos obtenido de nuestra abogado, ya debería tardar entre unos 15 o 20 días. No. Escuchó la última parte, no sé si tengo por ahí la transcripción, ¿entre cuántos días, dijo? Porque aquí dijeron 3, 2, 1, entonces ya no escuché nada. Pero dijo varios días, 10 días, no sé cuánto tiempo. Entre 15 y 20 días, a partir... Si lo que él está diciendo es, en realidad, él impugnó la resolución de CONARE constitucionalmente, y eso recién se resolvió el viernes, pero a partir de ahí pasan como 20 días, ¿no? Si es que hemos optado por la... Otra vez, la legislación procesal constitucional boliviana, que regula la actuación del Tribunal Constitucional Boliviano, ahí es donde se han presentado esas solicitudes, hay una parte en la que sostiene que para toda medida que implique aseguramiento final de las decisiones del Tribunal Constitucional Boliviano implican alguna medida que tenga que dictarse previa para asegurar esa medida. Sí, lo que quiero decir es que si el Tribunal Constitucional Boliviano no ha emitido una medida de protección previa antes de emitir una resolución, no había, creo yo, impedimento para que se cumpliese la decisión de la Corte Suprema Boliviana. Y quisiera saber también si se presentó algún escrito en ese sentido, es decir, el abogado nuestro allá, reitero, tendría que por lo menos ensayar una interpretación de esa naturaleza para que se cumpla la entrega del extraditado, aunque estuviera en curso los procesos ante el Tribunal Constitucional Boliviano, en la medida en que no existía ninguna medida previa que haya impedido la ejecución de la decisión de la Corte Suprema Boliviana. Quisiera saber si se hicieron todas las insistencias necesarias a efectos de cumplir lo más pronto posible la decisión de la Corte Suprema. Sí, ¿no? Pues, bueno, si es que ya se ha fugado de Bolivia, hay quienes dicen que estaría en Venezuela por una triangulación mágica, o Arbizu ha dicho que si va a Chile, ahí ya no podría ser extraditado al Perú, porque
es imposible, dice, la extradición por delitos especiales propios para particulares, no sé qué cosa, no sé qué se refiere, como el caso de Chile. Es decir, Chile no lo expulsaría. Ahí es interesante esa posición, ahí yo puedo agregar más, ¿no? La situación en Chile es que la experiencia nuestra de todas las extradiciones en la época de Fujimori es que no concedieron ninguna extradición de particulares que estuvieron involucrados en delitos de corrupción de funcionarios. O sea, claro. Ni Borovio, Vera Abad, ni Schutz, ninguno se pudo extraditar por más evidencias por un tema de jurisprudencia constante y permanente de Chile. Es decir, Belaúnde del Ocio está imputado como cómplice de peculado. Claro. Ese tipo de situaciones no son extraditables en Chile. Y segundo, el tema de la asociación ilícita para delinquir es un tema que también me di cuenta en Chile. Es muy difícil que concedan la extradición porque exigen muchísimo para que alguien sea imputado como forma de asociación ilícita para delinquir. Exigen la estructura, la permanencia, el tiempo, evidencias de actos delictivos reiterados. Si uno va por un solo delito, ellos no entienden por qué es asociación ilícita para delinquir. Sin embargo, solo para no quedar la sensación de que es el paraíso de los extraditables, creo que él ya entraría de una manera absolutamente irregular a Chile. Y creo que Chile, lo probable es que lo expulse. Ahí sí lo expulsa, ¿no? De acuerdo. Bien, Iván Montoya, doctor Iván Montoya, muchas gracias por su participación en La Hora N. Bueno, vamos a una pausa.